la prédica sobre la mente, si bien tiene que ver lo que voy a predicar hoy, tiene que ver con otra cosa, con un tema que hace tiempo lo vengo meditando, un aprendizaje, creo que fue un aprendizaje para mí, un desafío, ¿vieron cuando te hace el clic y uno dice, claro, no era eso, no era por ahí, era por acá? Y voy a predicar de algo que me ha costado 46 años, tengo, 47, 47, 47, 47. Me ha costado muchos años entender, y me animaría a decir que hace 2 o hace 1 año que pude ser libre de esto. ¿Sí? Lamentablemente uno aprende muchas veces a los golpes, ¿no? ¿Qué pasa? Que aprendemos cuando sufrimos, cuando nos damos la cabeza contra la pared, cuando... Por el consejo, si somos dóciles, aprendemos. Pero muchas veces aprendemos por los golpes y las decepciones de la vida. Así que voy a empezar esta prédica con un decálogo. El decálogo del Salvador se llama. Los 10 mandamientos del Salvador. Y dice así: nunca digas que no. Siempre hay que estar disponible para todos, aunque estés agotado. 2. Ayuda a todos sin condición, menos a vos mismo. Tus necesidades pueden esperar. 3. Carga con los problemas ajenos como si fueran tuyos. Total, tu espaldita es ancha. 4. Sentí culpa si no resolvés los problemas de todo el mundo. Si alguien sufre, seguro que es tu culpa porque no hiciste lo suficiente, no los rescataste lo suficiente. 5. No pongas límites. Decir basta es ser un egoísta. 6. Confundí amor con control. Si amás, tenés que arreglarle la vida a los demás y tenés que intervenir. 7. Sé indispensable. Asegúrate que la gente no pueda vivir sin vos. 8. Hacete responsable de la felicidad ajena. Si alguien no cambia, si alguien no está dispuesto a ser transformado, es porque vos no hiciste lo suficiente. 9. Desconfía de que Dios puede actuar. Ponete vos en su lugar, que seguro que lo vas a hacer más rápido. Y 10. Olvídate de descansar. El mundo no se sostiene sin vos. Es los 10 mandamientos de la persona salvadora. Y así, sigue, te convertirás en el salvador de todos. Vas a terminar agotado, frustrado, cargado, ansioso, depresivo y hasta te vas a enfermar por cargar con los problemas de los demás. Fuiste creado para adorar y para servir, no para salvar a los demás. Y hoy voy a hablar de algo que creo que a muchos acá los ha atravesado en algún momento de su vida, o los atraviesa, como a mí en su momento. Puedo decir que soy libre, pero he cargado con esto, ¿no? Con el síndrome del Salvador. Se le llama así, síndrome del Salvador, que es un patrón de comportamiento en el cual una persona tiene la necesidad compulsiva de estar ayudando, de estar solucionándole los problemas a los demás, de estar para los demás olvidándose de sí mismo, olvidándose de sus necesidades. No se trata de un altruismo sano, no es algo sano, sino que es una especie de cruzada personal donde uno se mete y se enfrasca en querer ayudar, en querer intervenir, en querer que el otro salga adelante, pero es desgastante y es contraproducente. Voy a hablar desde diferentes miradas, lo que dice la psicología, lo que dice la filosofía, y vamos a ir a la palabra de Dios.
Bueno, ¿qué dice la psicología sobre esto? El psicoanálisis, especialmente, uno de los representantes, la mayoría creo que saben, es Freud, el representante del psicoanálisis, ¿y qué dice? El síndrome del Salvador tiene su origen, según el psicoanálisis, en la infancia. ¿Por qué? Porque los niños, esas personas adultas que toman ese rol de Salvador, de niños, aparentemente, tuvieron que cuidar a algún padre o alguna madre o alguien de su entorno familiar que no estaban disponibles para ellos. O eran depresivos, o eran abandónicos, o eran alcohólicos, o eran padres ausentes, o eran adictos, violentos, y tuvieron que cuidarlos. Entonces se invirtieron los roles. Los niños pasaron a ser padres de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la psicología? Que estas personas cuando crecen, inconscientemente, eso queda como en el inconsciente, tienden a repetir este patrón y cuando son adultos buscan personas a las cuales salvar y rescatar para revivir eso que quedó en la memoria de cuando eran niños. Entonces, estas personas de adultas se transforman en padres, como decía, padres de sus padres, generalmente maternan a sus padres, paternan a sus hermanos, maternan y paternan a sus hijos adultos. Están siendo salvadores, queriendo ser salvadores de sus hijos adultos, de sus nietos, de sus amigos, ¿sí? Hay otro argumento, es el trauma del niño invisible. Son personas que de niños eran invisibles y solamente se hacían visibles cuando ayudaban, cuidaban o sostenían. Recibían amor cuando salvaban, cuando sostenían, cuando ayudaban. Después la psicología habla de heridas emocionales. Muchos las conocen, ¿no? Las 5 heridas famosas. La herida de abandono. ¿Qué dice la persona que tiene este síndrome? Si no lo salvo, me van a abandonar, me van a dejar. Herida de injusticia. Tengo que reparar lo que está mal en mi familia. Herida de rechazo. Si yo soy indispensable, si estoy salvando todo el tiempo, nadie me va a rechazar. Bondad disfrazada de control. Si no lo hago yo, todo se desmorona, todo se rompe, nada se sostiene. Culpa interna crónica. Si sufren, es mi culpa, lo que decía en el decálogo. Tengo que hacer algo. Identidad rota, autoestima que está ligada al rescate. Soy lo que hago por los demás. No sé quién soy, no sé cuál es mi identidad, si no estoy salvando, si no estoy ayudando, si no estoy rescatando. Mi identidad se basa en estar para los demás. También la psicología dice que hay una repetición de roles o de patrones. ¿Qué pasa? Que cuando estos niños vieron en sus familias a madres, padres que ocuparon el lugar de sostener a la familia, de salvar a los demás, repiten el patrón y después de grandes ocupan el lugar de la madre o ocupan el lugar del padre, que era el salvador. Otra corriente dentro de la psicología, que es Carl Jung, de la psicología analítica, dice que este rol de héroe, este rol de salvador, está como en el inconsciente colectivo universal. Y él habla de la sombra, de que las personas salvadoras proyectan sus debilidades, sus traumas en los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que para no reconocer mi debilidad, en el caso de que sea salvador, ¿qué hago? Estoy todo el tiempo proyectándolo en los demás y rescatando, salvando, porque no quiero ver mi debilidad. ¿Se entiende lo que digo? Es esto de proyectar la sombra, el trauma. Y este psicólogo dice que en todo grupo humano, vamos a hablar de familia, un lugar de trabajo, iglesia, en todo grupo humano hay 3 roles que se destacan. El de víctima, que es la persona que tiene que ser rescatada, el del salvador, que es la persona que asiste, que sostiene, que está, y el perseguidor, que es el malo, ¿no es cierto?, de la película. Esto se da en todos los grupos humanos. La biodecodificación lo traigo porque me pareció interesante, si bien no está comprobado científicamente, está como de moda ahora, ¿vieron? Esto de la biodecodificación, hay muchos médicos,
hay psicólogos, hay pediatras que están como en esta onda, y saben que la biodecodificación lo que dice es que los síntomas y las enfermedades que aparecen en el cuerpo tienen que ver con emociones no expresadas, emociones bloqueadas, cosas que no pudimos superar, de chicos, de grandes, de adultos. Entonces aparece la enfermedad. Entonces, ¿qué dice la biodecodificación? Que dentro del clan familiar, en las memorias del clan familiar, alguien no pudo ser rescatado, porque murió en una guerra, murió en un accidente, se suicidó, era alcohólico, alguien del clan, hablan de hasta cuarta y quinta generación atrás, no pudieron ser rescatados. Entonces el descendiente, el que ocupa ese lugar de Salvador, trata de compensar. Entonces, para pertenecer al clan, salva. Eso dice la biodecodificación. La filosofía, ahora voy a hablar de la filosofía, todos los filósofos, desde Aristóteles, Comte, Kant, San Agustín, Tomás de Aquino, todos dicen que estar para los demás, vivir para los demás, el altruismo es un bien moral, o sea, debemos ayudar al prójimo. Todos los filósofos dicen esto, pero hablan de un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el bien al prójimo, el bien que le tenemos que hacer a los demás y el bien propio. Los estoicos dentro de la filosofía dicen que el sufrimiento es necesario, que en realidad hay que dejar que la persona sufra, porque a través del sufrimiento se forja el carácter. La persona se transforma en una persona resiliente, logra autonomía. Y Nietzsche, como siempre, en la vereda de enfrente, dice, no, ayudar, el altruismo no, porque haces personas débiles, haces personas inútiles, haces personas que no tienen la capacidad de resolver sus propios problemas. Él decía, el que lucha por salvar a todos corre el riesgo de perderse a sí mismo. Bueno, y ahora vamos a la palabra, que es lo más importante. Yo quiero hacer una distinción entre lo que significa amar y ayudar, amar al prójimo, ayudar al prójimo, servir a Dios, desde la perspectiva cristiana, y lo que significa transformarse en Salvador o Mesías de los demás. Nosotros tenemos, creo que todos entendemos que la palabra nos dice que el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma. Y dentro del amor es amar al prójimo, amar al que no nos ama, amar a nuestros enemigos. Una de las demostraciones de amor más importantes que podemos tener es la oración, ¿no? Orar por la gente que amamos y orar por la gente que nos cuesta amar. Otra de las demostraciones de amor es predicar, enseñar. Hablaban recién esto, ¿no? De enseñar, de dar la palabra, de ser luz, enseñar, instruir. Y por supuesto la mayor demostración de amor es servir al prójimo. Servir, ¿no? Dentro del servicio tenemos ayudar, tener compasión, misericordia y piedad. Todo esto lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que la mayoría lo pone en práctica, lo pone por obra en su vida personal, en el trabajo, en su familia. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. La palabra nos insta a hacer el bien a todos, ¿no? Siempre que tengamos el poder para hacerlo. Gálatas 6, versículo 9 y 10 dice, no nos olvidemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tenemos que ayudar, tenemos que hacer el bien a todos, pero especialmente, prioritariamente, en el pueblo de Dios, a la gente que es de nuestra familia de la fe. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nos habla todo el tiempo la palabra de la compasión, de la misericordia, de la piedad. Jesús fue movido por compasión. Sus discípulos, una enseñanza que dejó para sus discípulos y que nos deja para nosotros. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Creo que nosotros lo tenemos recontra claro. Ayudar, servir, ejercer la compasión, ejercer la piedad, ejercer la misericordia. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción. Porque muchas veces en el afán, nosotros esto lo tenemos tan grabado, creo, ¿no? A fuego en nuestro corazón, que en el afán de querer ayudar, de querer poner por obra todo esto, caemos en la trampa y en el error de transformarnos en el salvador y en el solucionador de los problemas de la gente. O solamente a mí me ha pasado. ¿No les ha pasado? ¿O no les pasa? ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que estar atentos, porque Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos transformemos en el solucionador de los problemas de la gente. Entonces, muchas veces con la mejor de las intenciones, con la mejor de los pensamientos, de las intenciones, caemos en el error de querer salvar a la gente, como les decía. Entonces, ¿qué hacemos? Insistimos y vamos y le predicamos a la gente. Y le predicamos 1, 2 veces, 3 veces. Y vamos, o vienen a nuestra casa y oramos 1, 2 veces, 3 veces. Los invitamos a la iglesia. Y a veces hasta vienen por compromiso, por obligación. Los vamos a buscar, los traemos, los llamamos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿O no? Y entonces ahí es donde nos transformamos en los hermanos carretillas. Llevamos, traemos, buscamos, hacemos. Los hermanos muletas que sostenemos, ¿no? Como las muletas. Los hermanos curitas. Estamos ahí para poner el bálsamo, para curar, para sostenerlo, ¿no? La curita. Los hermanos psicólogos. La oreja sí. Escuchamos todo el drama, el problema. Pero, ¿qué pasa? Al principio, todo bien, pero después esa oreja, ese bálsamo se va desgastando, se va cansando. Y un tiempo está bien. Es un tiempo que tenemos que a veces, como familia en Cristo, tenemos que sostener al otro, claro. Por supuesto, tenemos que ayudar, tenemos que asistir, pero es un tiempo. No puede ser que se extienda a lo largo del tiempo, porque si no, el que ocupó ese lugar se desgasta. Y el que ocupó ese lugar de Salvador, ¿saben cómo se termina sintiendo? Usado, agotado, frustrado porque la otra persona no cambia. Y la verdad que no es culpa del otro, es culpa de quien asumió ese rol. Algunas causas que yo veía, ¿no? Y hay una que cuando me metí profundamente sentía que era muy fuerte lo que Dios la exhortación, primeramente para mi vida, ¿no? Algunas causas. Inconscientemente, aunque tengamos la mejor voluntad, inconscientemente estamos ocupando el lugar de Jesús. Cuando queremos salvar a otro, estamos ocupando el lugar de Jesús. Y Salvador hay uno solo. Hubo y hay uno solo. Otras de las causas. En el fondo hay un poco de incredulidad o de falta de confianza en la sabiduría de Dios. Porque yo tengo que intervenir, tengo que hacer, tengo que decir, tengo que ir, tengo que hablarle. Siempre lo va a hacer. ¿O no es soberano Dios para estar en control? Entonces, falta de confianza en la soberanía de Dios. Y la otra cosa que veía, que hay una confusión en esto de decir, una cosa es servir lo que Dios me manda, amar al prójimo, servir, tener compasión, servir a Dios, pero otra cosa es transformarme en el Mesías o en el Salvador de la gente. Y es ahí donde tiene que estar la luz de Dios. Y por último, dentro de las causas espirituales,
hay una verdad muy incómoda, que fue muy incómoda para mí, y es esta: querer salvar a todos, querer salvar a la gente, es una forma de idolatría. De idolatría hacia uno mismo, que inconscientemente ocupa el lugar de Jesús, y de idolatría hacia los demás, de poner nuestra fe en los demás y no en Dios, ¿no? No sigo al hombre, sigo a Dios. Salvador hay uno solo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jeremías 17:5, súper conocido. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. A veces nos ha tocado estar del lado del Salvador, del rescatador, y otras veces nos ha tocado estar del lado del rescatado, ¿no? ¿Qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias que genera esta postura de querer solucionar, salvar, estar para el otro incondicionalmente a costa de mi propia salud? Codependencia. Lo primero que genera es codependencia. Se genera un vínculo tóxico de codependencia emocional y espiritual, donde uno siempre está dando y el otro siempre está recibiendo. El que da se agota y el que recibe se estanca, se queda cómodo. Otra de las cosas que genera esto es, ¿han escuchado hablar del burnout? ¿Burnout? Bueno, se llama síndrome del quemado. Es algo que le pasa generalmente a los profesionales y a los docentes. Se llama síndrome de la cabeza quemada. Es cuando estás con 1000 cosas, trabajando, por ejemplo, en el caso de los profesores, preparan sus clases, van de una escuela a otra, tienen muchas horas, después tienen que corregir, después tienen que seguir en la casa, con la familia. Esto está estudiado, lo que estoy diciendo, ¿no? Burnout, el síndrome de la cabeza quemada, después que esa persona llega a un nivel de estrés tan alto, de cortisol alto, de estrés, que le genera un deterioro cognitivo. Esa persona, por más que duerma 12 horas, no se repone, porque ya la ansiedad y el estrés le empieza a generar. Es como cuando consumís drogas. Bueno, genera lo mismo en el cerebro, ¿sí? Deterioro cognitivo, te olvidas de las palabras, no te salen los nombres, te olvidas de las cosas, vas para un lado y no sabes a dónde ibas. Burnout. Síndrome del quemado, búsquenlo. Entonces yo llevaba esto es algo que a mí se me ocurrió, no es que está escrito lo que voy a decir ahora. Yo creo, porque lo viví, que cuando una persona durante muchos años está ejerciendo o tomando ese rol de salvador, empieza también a tener ese burnout, pero espiritual. Entonces, porque estás para el otro, y es como que te drenás. Los demás te vampirizan, te sacan el espíritu, te sacan la energía. Entonces, la persona está para el otro, asiste, ayuda, sostiene, escucha y se agota. Se drena, se agota espiritualmente, se agota mentalmente, se agota físicamente y termina quemado. Burnout espiritual, es algo que se me ocurrió a mí. Y después lo pensaba desde el punto de vista salvador versus salvado, rescatador versus rescatado. El salvador, en este vínculo, ¿no? El salvador, al principio, verdaderamente siente que está cumpliendo con un mandamiento, o sea, siento que estoy cumpliendo con lo que Dios manda, ayudar, estar para el otro. Y siente satisfacción por poder hacer lo que fue mandado a hacer, que es ayudar. Pero pasa el tiempo y se siente usado, invisibilizado, y se siente el basurero emocional de la gente.
¿Vieron? Yo me hacía esta imagen mental de como una palangana y la gente con ese vómito catártico de hacer catarsis. Bueno, así se siente el Salvador. El rescatado al principio se siente muy bien, se siente protegido, acompañado, me aman, me consuelan, me abrazan, pero después pasa el tiempo y el rescatado se siente invadido, se siente que lo están controlando, se siente dependiente, como que depende del otro de la opinión del otro, y se siente infantilizado. Me dicen, me tratan como un chico, tengo que hacer lo que me dicen, el rescatado. Y después también lo miraba desde este lugar, lo que aprendí en estos últimos 2 años, podría decir, amar al prójimo, servir a Dios, servir al prójimo, es un mandamiento universal. Uno tiene que dar sin esperar recibir nada a cambio, es así. Esto es lo que nos enseña la Biblia, lo que se nos enseña acá en Retoño de Vida. Eso es así, es indiscutible. Ahora, cuando hay un vínculo de intimidad, un vínculo íntimo, de confianza, de intimidad, hay algo fundamental que tiene que haber que se llama reciprocidad, con mayúscula. Reciprocidad. Para que el vínculo sea sano, equilibrado, tiene que haber unida y una vuelta. Porque si no, uno siempre da, el otro siempre recibe, uno se agota, se vacía, el otro se estanca y queda cómodo. Sin reciprocidad, como decía, hay agotamiento, hay decepción, hay frustración, y el vínculo se vuelve tóxico. Y pensé en 3 historias que le pedí que me leyera la historia de Marta a Cintia en Lucas 10. Vamos a tomar estas 3 historias. Desde mi punto de vista lo podemos analizar desde esta óptica, ¿no? De esto de estar haciendo, de estar ayudando, de estar rescatando. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas veces no hemos estado como Marta? Haciendo, ayudando, haciendo, queriendo, inclusive hasta rescatar, solucionar los problemas de los demás. Y Jesús nos dice, solo una cosa es necesaria. Escuchadme a mí, dejadme a mí, vení a mí. Y a veces somos como Marta, ¿no? O hemos actuado como Marta. La mujer samaritana. No me acuerdo qué. Hasta el versículo decime hasta el 26 creo, ¿no? Sí. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que sale para vida eterna. La mujer le dijo: Señor,
dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no está, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde éste debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. No, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Acá Jesús le revela a la mujer que había tenido 5 maridos y que estaba con un sexto que no era su marido. Yo lo pensaba, esto no lo dice la Biblia, ¿no? Uno no tiene que agregar, pero viendo el contexto, quizá esta mujer estaba buscando llenar ese vacío existencial en hombres, no sé, es una hipótesis. Entonces cuando Jesús se acerca y le ofrece agua viva, bueno, ella se da cuenta que es Cristo, ¿no? Cuando le ofrece agua viva, ahí es donde sabe que va a llenar ese vacío existencial de su vida, que no va a tener sed nunca más. Y quizá la mujer estaba buscando salvadores, no sé, es una suposición, como tantas veces nosotros hemos buscado afuera lo que tenemos que buscar adentro en Jesús. Buscamos en los hombres, buscamos, qué sé yo, en un hermano, buscamos en un padre, buscamos en personas esa salvación que en realidad, y llenar nuestro vacío cuando es Jesús al que tenemos que ir y al que tenemos que buscar. Y la tercera historia que también quería usarla para ilustrar esto, está en Éxodo 18:13, que es la historia de Jetro aconsejando a Moisés. Su suegro Jetro aconseja a Moisés en un momento clave. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponelos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgan al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo entre todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su casa. Impresionante este pasaje.
Moisés estaba desde la mañana hasta la tarde todo el día escuchando problemas, juzgando, atendiendo, resolviendo situaciones que pasaban en el pueblo. Entonces el suegro, muy sabio, se acerca y le dice: te vas a desgastar, te vas a cansar, vos, el pueblo, así no. Poné jueces, gente que tenga buen criterio, que juzgue entre un problema y otro, que juzgue entre una familia y otra. Poné jueces, delegá, que lo más importante venga a vos y los asuntos pequeños lo resuelvan los jueces. Y así hizo Moisés. Y muchas veces nosotros también tenemos que tener esa sabiduría de no querer solucionarle el problema a todas las personas, ¿no? De sí estar para lo importante, pero aprender también a delegar y a poner un límite. Y ya para finalizar, voy a leer el antidecálogo del Salvador. Los 10 mandamientos de lo que sería una persona que aprendió, ¿no? 1. Aprender a decir que no. Jesús no liberó a todos, no sanó a todos, no le dijo que sí a todos. 2. Poner límites sanos, porque amar no es cargarse, es dar con sabiduría. La palabra dice en Gálatas 6:2, llevad la carga los unos de los otros, pero también dice que cada uno lleve la propia. 3. Confía en que Dios salva. Uno es solamente un instrumento, un canal, un puente. 4. Reconoce que no sos indispensable. Si vos no podés estar, si hoy o mañana te morís, otra persona va a ocupar tu lugar y va a hacer lo que vos hacías igual o mejor. Descansá sin culpa, si hasta Dios mismo descansó en el día séptimo. Amá sin controlar. El amor verdadero deja a los demás en libertad. Ocupate de vos. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ocuparnos de este templo, tenemos que ocuparnos de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra salud mental, de tener buenos hábitos. Deja que otros aprendan. El sufrimiento ajeno no siempre es tu responsabilidad. A veces es la escuela de Dios. Reconoce tus límites humanos. La palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y todos tenemos debilidades. Y por último, recordá cada día que Salvador hay uno solo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así dejaremos de vivir como el Salvador o la Salvadora de todos y comenzaremos a vivir como un hijo, una hija de Dios amada, amado, libre, ligero de cargas, confiado en que Dios es soberano y va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces yo esta noche los invito a aquellos que tuvieron o que tienen este problemita que tiene que ver con querer ser el salvador, el solucionador, inclusive hasta un problema de control, de no poder largar el control. Yo los invito a que podamos renunciar. Renunciar a querer salvar y rescatar a todo el mundo, a ser libre de la gente, y así, y solo así, la paz de Dios, la paz de Cristo, va a llegar a nuestras vidas. Los invito ahora. ¿Sí?